Avui li ha tocat a Barcelona. Ha sido el turno de Barcelona, un acto con más de 100 víctimas, con más de una docena de muertos. De persones mortes. En un balance provisional. Aumenta a 14 el número de muertos por los atentados terroristas en Barcelona. Hay 100 heridos. Las fuerzas policíacas abaten a 5 presuntos terroristas. Se brinda un minuto de silencio en memoria de las víctimas. La comunidad internacional condena los atentados. El presidente Enrique Peña Nieto reitera el rechazo de México al terrorismo. La Cancillería mexicana pone a disposición de la comunidad mexicana en Barcelona números de emergencia. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acude a la PGR a comparecer como imputado por el caso Odebrecht. Después ofrece una conferencia de prensa. Estoy totalmente dispuesto a colaborar para esclarecer estas acusaciones falsas. En un momento en que la verdad está bajo ataque en muchas partes del mundo. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se declara en huelga de hambre. El actor mexicano Damián Alcázar protagonizará la película El complot mongol. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. El gusto es mío, Pati. Muy buenos días. Hoy es viernes 18 de agosto del 2017. Son las 6:31. Estamos listos para llevarles a todos ustedes la información más reciente. Antes, permítanme saludar a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, hay mucha información. Y otra vez una nueva serie de atentados, ahora en España. Hasta el momento ha dejado 14 muertos y decenas de heridos. Esto sucedió en la zona céntrica de las Ramblas en Barcelona, cuando una camioneta irrumpió en el corazón turístico de esta localidad catalana. Zigzagueó y atropelló a toda persona que se encontrara en el camino. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dio el balance que dejó este atentado. Barcelona. Ha sido el turno de Barcelona, un acto con más de 100 víctimas, con más de una docena de muertos. De persones mortes. En un balance provisional. 80 que continuen ingressades. Hay 100 heridos en hospitales, 15 de ellos muy graves. Per tant, estem parlant d'un acte. Por lo que estamos hablando de un acto de dimensiones muy grandes, al que condenamos enérgicamente. Así es un balance preliminar lo que dieron a conocer las autoridades allá en Barcelona. Horas más tarde, el Estado Islámico se atribuyó este atentado. También las autoridades informaron que 3 personas ya fueron detenidas por estos hechos. Ninguno de ellos es la persona que rentó la camioneta, identificado como Driss Oukabir, de quien ya se difundió una imagen a través de redes sociales. Barcelona se convirtió en un auténtico búnker. Se instalaron puntos de seguridad en los accesos a la ciudad. Se viven horas de mucha angustia porque a través de las redes sociales se difundieron mensajes de que habría más atentados allá en Barcelona. Así es, Pati. Precisamente horas después, durante un operativo, las autoridades catalanas frustraron el segundo intento de ataque terrorista y abatieron a los 5 atacantes en el paseo marítimo de Cambrils, localidad del noreste de España, una zona muy turística también. De acuerdo a un reporte, los terroristas evadieron un control de seguridad, por lo que comenzó la persecución. Posteriormente, el vehículo volcó y los agresores descendieron para agredir a los transeúntes con armas blancas antes de ser abatidos. Por estos hechos, 5 personas resultaron heridas. Los servicios de emergencia de Cataluña, a través de las redes sociales, recomendaron a los residentes de la localidad costera no salir de casa para evitar ponerse en riesgo. De inmediato, las expresiones contra estos hechos no se hicieron esperar. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, hizo un llamado a la unidad y se solidarizó con las víctimas. Decretó 3 días de luto nacional y anunció que en los próximos días va a convocar a un pacto antiterrorista. Hoy la
lucha contra el terrorismo es la principal prioridad de las sociedades libres y abiertas como la nuestra. Es una amenaza global y la respuesta tiene que ser global. Estamos unidos en el dolor, pero estamos sobre todo unidos en la voluntad de acabar con esta sinrazón y con esta barbarie. La Casa Real Española aseguró que este tipo de actos no van a atemorizar al país y calificó a los responsables como asesinos y criminales. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ofreció ayuda a las autoridades del país de ahí de España en la investigación y pidió a los españoles ser duros y fuertes en la lucha contra el terrorismo. También habló el canciller de los Estados Unidos, Rex Tillerson, al respecto. Vamos a continuar monitoreando la situación. Estamos listos para ayudar a las fuerzas de seguridad de España, a nuestros cónsules en Barcelona y a nuestra misión entera en España que apoyan a los americanos afectados por estos eventos. Bueno, pues este tipo de mensajes se replicaron por parte también del presidente de Francia, Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel, la premier británica Theresa May, el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, el primer ministro italiano Paolo Gentiloni, así como de diversas autoridades de todo, prácticamente todo el mundo. Y hace unos momentos, autoridades y ciudadanos españoles se dieron cita en la Plaza de Cataluña, en donde realizaron un multitudinario minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de este terrible ataque. El rey Felipe VI, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y la vicepresidenta Soraya Sáenz encabezaron el acto de homenaje que culminó con aplausos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, condenó el atentado en Barcelona. Publicó en su cuenta de Twitter: reitero nuestro rechazo al terrorismo en todas sus formas y transmito nuestras condolencias para las familias de las víctimas. La Cancillería mexicana activó el protocolo de emergencia, puso a disposición de la comunidad de mexicanos allá en Barcelona los teléfonos 34 608 322 569 y 34 674 944 272, así como las páginas de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores, / Barcelona, y puede encontrar usted toda la información y todo el apoyo posible. Para el resto de España, el teléfono es el 900 400 012. Por supuesto, la prensa española reaccionó a este terrible atentado. De esta forma amanecieron los principales diarios del país. Precisamente El País tituló su portada "Matanza terrorista en la Rambla de Barcelona". El diario ABC lo hizo con una foto de página completa del ataque y con el texto "El yihadismo golpea España en Barcelona". El periódico El Mundo calificó el hecho como "el terror del Estado Islámico golpea a España". La Razón lo hizo con una plana completa, con un moño blanco, con el título "Unidos, unidos contra el terrorismo". La primera plana del diario La Vanguardia se tituló "Terror en Barcelona", con una foto impactante del atentado. Bueno, este tipo de atentados como el de Barcelona no ha sido el único contra las personas. De hecho, en Europa se han registrado al menos 8 atentados de este tipo. Hace poco más de una semana, el 9 de agosto en París, 6 militares que formaban parte de la operación antiterrorista Centinela resultaron heridos cuando un coche chocó contra ellos. En junio, un hombre atropelló a un grupo de musulmanes que regresaban del rezo de medianoche del Ramadán. 9 personas resultaron heridas tras el atentado y un hombre murió en el acto. Ahí mismo en Londres, 2 semanas antes del atentado contra musulmanes, una furgoneta arrolló a peatones junto al puente de la ciudad.
Tras el atropello, los atacantes circularon hasta el mercado de Borough y apuñalaron a varias personas. 8 personas murieron y más de 40 resultaron heridas. En Estocolmo, Suecia, 4 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en abril cuando un camión atropelló a la multitud en una zona peatonal y una de las arterias comerciales de la capital sueca. En marzo, un terrorista atropelló con un automóvil todoterreno a numerosos transeúntes en el puente de Westminster. Posteriormente, el atacante agredió con un cuchillo a los agentes que vigilaban el acceso a la Cámara Británica. El atentado dejó 5 personas muertas. En Berlín, a finales de 2016 y en plena víspera de Navidad, un camión irrumpió en un mercado y dejó 12 muertos y 48 heridos en un ataque cuya autoría fue asumida por el Estado Islámico. El chofer del camión fue abatido 4 días después por la policía italiana en Milán. Por último, y hasta ahora el atentado con más víctimas, en julio del año pasado en Francia, 85 personas fallecieron al ser arrolladas por un camión durante los festejos de la fiesta nacional francesa. El Estado Islámico se adjudicó la autoría del ataque. Con información de Alexis Cabrera, México al día. Precisamente nos comunicamos para analizar este fenómeno terrorista tan lamentable, tan triste, en pleno siglo XXI con Javier Oliva Posada. Él es experto en seguridad nacional. Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Al contrario, me da tristeza saludarlos en este momento. Así es. Las condiciones que se están viendo en varias partes del mundo, no solo en Barcelona, estas condiciones de miedo. ¿Qué tal, Pati? Buenos días. Así es, Javier, vemos una nueva vulnerabilidad pues en Europa. En este caso, ayer se vuelve a presentar un fenómeno parecido, ya sistemático, que es una camioneta alquilada y que embiste a personas en un espacio multitudinario. Al parecer nos tenemos que acostumbrar, lamentablemente, déjame decirlo de esta forma, a este tipo de eventualidades. Bueno, ya en otras ocasiones habíamos analizado cómo los patrones de los atentados terroristas habían cambiado. Incluso se sabe que después del atentado en Barcelona se perpetró, se intentó otro más en el poblado de Cambrils, en Tarragona, en donde fueron abatidos 5 terroristas al momento que descendían del coche después de haber atropellado a otras 6 personas, minutos después de lo ocurrido en Barcelona, y descendieron con cuchillos y con chalecos explosivos falsos. Es decir, de nueva cuenta, instrumentos de la vida cotidiana, como pueden ser los cuchillos de cocina o un vehículo en este caso, pues se convierten en artefactos mortíferos lanzados contra, principalmente en lugares turísticos, para lograr este impacto. Ahora, Omar, Pati, es muy importante que nuestro auditorio tome en consideración que el atentado de Barcelona se da en un contexto de mucha polarización en esa ciudad, en un ambiente enrarecido por el proceso independentista. Habían habido varias manifestaciones de vandalismo contra el turismo masivo, habían sido apedreados algunos camiones, pintarrajeados algunos hoteles. Entonces, es muy impactante observar que este tipo de atentados se dan en una sociedad tan confrontada consigo misma, y que de alguna forma también en un ambiente de psicología colectiva, pues se procree el ambiente para la perpetración de este tipo de atentados de tal forma que, bueno, sin duda alguna las expresiones de solidaridad inmediatamente con el gobierno español y sus autoridades pues no se dejaron sentir de manera inmediata ante este proceso político, la presencia misma del monarca Felipe VI a un lado del gobierno catalán, que sigue en su proceso, insisto, de secesión. Pues también nos explica algo de este clima enrarecido que se vive en algunas partes de Europa, producto de esta confrontación entre la migración, el crimen organizado y ahora incluso el separatismo. Así es, Javier Oliva, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como tú dices, hay otras cosas de fondo, ¿no? El radicalismo tiene entre otros fondos un profundo odio, un profundo resentimiento social. Sí, y vemos de nueva cuenta con la información disponible que ha salido en distintos medios de comunicación estadounidenses, europeos y latinoamericanos, pues de nueva cuenta el perfil son muchachos jóvenes, algunos incluso adolescentes, un par de ellos,
los que llevan a cabo este atentado, ya reivindicado por el Estado Islámico, que se encuentra en franco por los procesos de derrota en Irak y en Siria. Y entonces vemos cómo estos aspectos de inmigración, de procesos de asimilación de los propios inmigrantes, pues falta mucho por avanzar, y lo que pasa es que en este contexto de criminalización de la migración, pues evidentemente las fuerzas más conservadoras, las posiciones políticas más radicales de derecha, pues se encuentran en este momento pues lamentablemente sus mejores argumentos para seguirlos esgrimiendo, para pues tener más controles sobre la migración, o mantener sobre los inmigrantes ya en suelo europeo pues controles de exclusión. Entonces vamos a seguir viviendo lamentablemente este ambiente de confrontación, en donde, insisto, los mejores sentimientos que puede generar la democracia en una sociedad afectada, me refiero a la sociedad en general, pues tiene que ser la solidaridad y la comprensión ante estas situaciones que generan, insisto, más confrontación y más... Claro, estamos precisamente viendo, Javier Oliva, imágenes en vivo de lo que está sucediendo esta mañana tarde allá en Barcelona, en las Ramblas. Obviamente ya cúmulo de gente dejando muestras de dolor, flores, cartas, veladoras. Obviamente sigue consternada la ciudad. Y esto lo comento porque pues también una de las intenciones de estos grupos terroristas precisamente para generar la mayor cantidad de muertos, y también llamar la atención, es hacerlo en lugares turísticos, en lugares visibles, donde también hay no solo la nacionalidad del lugar donde viven, sino también extranjeros. Así es, como ya ocurrió también en Niza. Este es el octavo atentado en lo que va de un año en donde se utilizan vehículos, o sea, coches, quiero decir, y que bueno, de alguna forma también España era uno de los países que había tenido cierto control sobre los atentados terroristas. El último importante fue el 11 de marzo del 2004, y todavía hay países que se han podido sustraer de los golpes de terrorismo, como también es el caso de Italia, pero lo que es el Reino Unido, Alemania, por supuesto Francia, desde luego, Holanda, es decir, Suecia, todos estos países se han visto afectados por esta ola de terrorismo, y que bueno, insisto, Omar, Pati, es muy importante tomar en consideración que lo que se busca es criminalizar a una religión, criminalizar a un grupo étnico, cuando evidentemente la enorme mayoría de quienes practican el islamismo pues es gente pacífica y gente de... Así es, Javier Oliva, y como tú dices, pues sencillamente le da armas a los xenófobos, a quienes tienen un odio hacia los inmigrantes, le da armas a Donald Trump, en fin, qué esperar de esta situación. Te agradecemos muchísimo que estés como siempre con nosotros aquí en México al Día, Javier Oliva. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, en información... En información de México, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se presentó en la PGR en calidad de imputado para responder por el presunto soborno de la constructora brasileña Odebrecht. Él llegó a las 11 de la mañana acompañado por su abogado Javier Cuello Trejo, ingresó a la puerta de la oficialía de partes, por lo que prácticamente pasó desapercibido, o no prácticamente, pasó desapercibido para los medios de comunicación que estaban ahí en la entrada del edificio de la PGR. De acuerdo con el abogado, Lozoya Austin habló con un funcionario perteneciente a la Subprocuraduría de Asuntos Federales, quien le informó sobre los delitos que se le imputan, y después se reservó su derecho a declarar para analizar primero la carpeta de investigación. El abogado Cuello Trejo dijo que el exdirector de Pemex no se va a fugar porque no es responsable de nada y seguirá dando la cara a las autoridades y a la opinión pública. Y luego de que el exdirector de Pemex compareciera ante la PGR, ofreció un mensaje a los medios de comunicación en donde afirmó que las acusaciones en su contra son infundadas. Estoy totalmente dispuesto a colaborar para esclarecer estas acusaciones falsas. En un momento en que la verdad está bajo ataque en muchas partes del mundo, solo los hechos pueden ser creíbles. Y los hechos, en este caso, son
que jamás he tenido un comportamiento fuera de las normas, la ley y las reglas morales, ni en mi vida como empresario y mucho menos a la que estaba sujeto como funcionario público. También negó categóricamente su participación en algún posible financiamiento ilegal de la campaña en el 2012. Afirmó que la empresa brasileña Odebrecht participó y ganó 2 licitaciones de Pemex en procesos transparentes y legales. Odebrecht resultó ganadora de 2 proyectos. Es absolutamente imposible que esa decisión la tomara una sola persona, aunque fuera el director general. Dijo no conocer a nadie relacionado con Odebrecht, excepto a Luis Meneses, uno de sus acusadores. Los abogados del exdirector general de Pemex aseguran que hasta el momento la PGR no lo acusa de ningún delito. Dijeron en la Procuraduría que el señor estaba imputado de ningún delito. Nos dijeron, aquí está la carpeta, usted pidió ser citado, esto es lo que hay. Por último, Lozoya Austin afirmó que permanecerá dispuesto a seguir colaborando con las autoridades. Reitero, yo vengo aquí a dar la cara ante la opinión pública y ante ustedes. Aquí estoy, no tengo nada que ocultar. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, dijo que habrá sanciones con todo el peso de la ley en caso de confirmarse que funcionarios mexicanos recibieron sobornos de Odebrecht. Dijo que ningún caso de corrupción va a quedar impune y agradeció también a la Fiscalía de Brasil por la colaboración para las investigaciones sobre este caso. Quiero agradecer de manera especial a la Fiscalía de Brasil el apoyo que nos está brindando para proceder y sancionar a los responsables en el caso de Odebrecht. Tengo la certeza de esta Procuraduría, con toda la experiencia que otros países nos han aportado en este tema, actuará con todo el peso de la ley y sin excepción en contra de todos aquellos responsables en este caso. Por su parte, el diputado César Camacho del PRI dijo que confía en que las autoridades investiguen a fondo y se haga justicia en este caso. Alguien que tenga alguna imputación o alguien que sea referido en un testimonio, alguien de cuya participación se dé cuenta en un documento, que la investigación sea exhaustiva. Nos importa a los priistas que la investigación sea profunda y que se haga justicia, no por consigna y tampoco con una visión corta o miope. Justicia llanamente, que se investigue a profundidad y que si hay responsables se les castigue. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, inició anoche una huelga de hambre. Dijo como protesta por la persecución política contra su persona y los que colaboraron durante su administración. A través de una carta, dijo Duarte explícitamente que tomó esa decisión para solicitar la intervención de las judicaturas federal y estatal y frenar a la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez, quien actúa bajo las órdenes del dictador que actualmente se ostenta como gobernador de Veracruz y ha desatado, dice Duarte, una persecución sin fundamentos legales en contra de quienes fueron mis colaboradores. Agregó Javier Duarte que se mantendrá con una dieta a base de té, por lo que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México estará al pendiente de su estado de salud. Duarte se encuentra en el reclusorio norte, donde enfrenta un proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La defensa del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, presentó un recurso ante la justicia panameña para pedir la liberación y con ello evitar su extradición a México. El recurso fue presentado bajo el argumento de que su detención fue ilegal, ya que se realizó sin una orden de aprehensión. Borge Angulo fue detenido el pasado 4 de junio cuando trataba de tomar un vuelo a París. Es requerido por las autoridades mexicanas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
Continúa en Washington la discusión para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reúne nuevamente de manera privada con Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, y con Chrystia Freeland, canciller de Canadá. A fin de dar informes del avance de los trabajos de esta primera ronda de negociación, el secretario de Economía también se reunió con los senadores Dolores Padierna, Marcela Guerra, Ernesto Cordero, Héctor Larios, Gerardo Flores, Ascensión Orihuela, Ricardo Ursúa y Héctor Flores. Hay que recordar que en este inicio formal del acuerdo, las partes van a abordar la discusión de temas como acceso a mercados, reglas de origen, solución de controversias, comercio electrónico y apartados de transparencia y anticorrupción. Estos primeros encuentros durarán hasta el domingo y al término de estas reuniones se anunciarán las fechas para la segunda ronda que tendrá lugar aquí en nuestro país. Mientras tanto, el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, destacó la importancia de apoyar a los jóvenes para que el campo mexicano no pierda competitividad en esta nueva etapa del Telecán. Hoy inician las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y nos hemos venido preparando bien. Por eso queremos en esta siguiente etapa del comercio internacional y por supuesto también la potencia del mercado nacional, queremos incorporar nuevos mecanismos de crecimiento y desarrollo. El más importante, los jóvenes. Entusiasmarlos para que sigan produciendo, para que sigan empujando hacia arriba el nombre de México. También resaltó algo muy importante, pues dijo que se requiere de manera urgente un relevo generacional en el campo mexicano. Tenemos un campo que necesitamos rejuvenecer. El promedio de edad de la población en nuestro país son 27 años, jóvenes. Y el promedio de edad de los productores en el campo es de 55 años. Tenemos una brecha que necesitamos llenar. Las fuertes lluvias y el granizo que se registraron ayer por la tarde causaron afectaciones en 10 delegaciones de la Ciudad de México, así como en la línea 2 del metro. En diferentes calles y vialidades de las delegaciones Benito Juárez, Iztacalco, Cuauhtémoc y Tlalpan se acumuló el granizo y en algunos puntos fue de entre 10 centímetros de espesor. El sistema de aguas de la Ciudad de México, junto con elementos de protección civil, atendieron las principales afectaciones. Tomen sus precauciones porque, por supuesto, siguen algunos encharcamientos en arterias principales de la capital. Vámonos a otros temas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, recibió el Premio Impulso y Modernización del Modelo Educativo que otorga la revista Foro Jurídico. Ahí el secretario dio un mensaje a los más de 26 millones de alumnos que regresarán a clases el próximo lunes. Este 21 de agosto regresarán a clases más de 26 millones de alumnos y 1.4 millones de maestros al nuevo ciclo escolar 2017-2018. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que ya se encuentra todo listo y aseguró que este ciclo será el de la consolidación del nuevo modelo educativo. Estamos listos ya para iniciar un ciclo más, un ciclo que va a ser muy importante porque todos los programas que estuvimos presentando en los últimos 2 meses del nuevo modelo educativo van a arrancar como programas piloto. Sin duda alguna este ciclo escolar va a ser el ciclo de la consolidación de la reforma y del nuevo modelo educativo. Iniciará la capacitación a los maestros, se implementarán los nuevos planes y programas de estudio, los libros de texto gratuitos con sus adecuaciones y las estrategias como cultura y salud en tu escuela, entre otros. Y ante amenazas de la CENTE en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas de no iniciar clases el lunes, el secretario Nuño advirtió que se aplicará la ley. Y que una niña y un niño no tengan clases es algo inadmisible y yo estoy seguro que este será un ciclo en el que ya verán el lunes arrancaremos en todo el país sin ningún contratiempo. Las maestras y los maestros van a cumplir con su vocación, con su responsabilidad y le van a responder a los niños y a la sociedad. Así es que no esperamos ningún contratiempo y en caso de que hubiera, pues vamos a aplicar la ley como corresponde. Detalló también que los maestros que presentaron las evaluaciones docentes iniciarán clases este próximo lunes. Alrededor de 650,000 maestras y maestros han presentado los exámenes para entrar al servicio profesional docente. De ellos,
más o menos un poco más de la mitad, es decir, estaremos hablando de cerca de 380,000 maestros que aprobaron y que ya tienen una plaza que ganaron por concurso. Eso ya lo vamos a tener en este ciclo escolar. Además, cerca de 180,000 maestros se han evaluado ya para el desempeño y prácticamente 140,000, cerca de 138,000 maestros han hecho evaluaciones para la promoción. Esto lo dijo luego de recibir el premio Impulso y Modernización del Modelo Educativo que le otorgó la revista Foro Jurídico. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Gracias a quienes nos siguieron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información. Esto es México al Día. Ha sido el turno de Barcelona, un acto con más de 100 víctimas, con más de una docena de muertos. De personas muertas. En un balance provisional. Atentados terroristas en Barcelona dejan al menos 14 muertos y 100 heridos. Decretan 3 días de luto. Vamos a continuar monitoreando la situación. Estamos listos para ayudar a las fuerzas de seguridad de España, a nuestros cónsules en Barcelona. La comunidad internacional condena el ataque ocurrido en Cataluña y se solidariza con las víctimas. La policía de Barcelona frustra otro atentado y abate a 5 agresores. El asesino de las Ramblas sigue libre. Jamás he tenido un comportamiento fuera de las normas, la ley y las reglas morales. En otra información, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, asegura que no hay pruebas en su contra. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, anuncia una huelga de hambre. Otorgan al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el premio Impulso y Modernización del Modelo Educativo. Las fuertes lluvias y granizadas en la Ciudad de México provocan afectaciones en gran parte de la capital. Más adelante hallan texto con el nombre de Diego Rivera y la firma de Juan O'Gorman. Y en información deportiva, Marco Fabián es baja por el resto de la temporada del fútbol alemán por una lesión en la espalda. Como parte de su gira por América Latina, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, visitó Panamá y dijo que Venezuela está cayendo en una dictadura y que Estados Unidos no se va a quedar quieto mientras este país es destruido. Pence instó a América Latina a presionar más para lograr una salida a la crisis política encabezada por el gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro precisamente ordenó cerrar el centro penitenciario del estado de Amazonas, donde murieron 37 personas en un operativo de la Policía Federal. De acuerdo con el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, el general Néstor Reverol, el centro de detención judicial, donde había 103 reclusos, será sometido a un proceso de rehabilitación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado para que el gobierno y la oposición de Venezuela lleguen a un acuerdo para terminar con la crisis que se vive en Venezuela. Al mismo tiempo, criticó cualquier intento de intervención extranjera, como lo sugirió hace unos días el presidente Donald Trump. América Latina ha logrado librarse tanto de la intervención extranjera como del autoritarismo. Esa es una lección que es muy importante salvaguardar, concretamente en Venezuela. Y antes de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, abandonara Chile, el gobierno de Michelle Bachelet rechazó la petición de la administración de Donald Trump de romper todas las relaciones diplomáticas y comerciales con Corea del Norte. Geraldo Muñoz, canciller chileno, dijo que el gobierno de su país no tiene contemplado cortar relaciones diplomáticas con Corea del Norte. El canciller afirmó que respeta la solicitud del gobierno del presidente Donald Trump, pero que Chile mantendrá estas relaciones con el régimen de Kim Jong-un. El asesor de estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon, aseguró que Estados Unidos se enfrenta a una guerra comercial con China y que están a punto de perderla. Por ello dijo la necesidad de imponer mano dura a Beijing. Esta postura lo ha enfrentado con los secretarios de Estado, del Tesoro y de la Defensa de los Estados Unidos. Sin embargo, para Bannon, sus enemigos políticos tienen miedo. Y en más información sobre los Estados Unidos, continúa la polémica del presidente Donald Trump por sus declaraciones ante la violencia desatada el fin de semana en Charlottesville.
En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: es triste ver la historia y la cultura de nuestro gran país haciéndose trizas con la remoción de nuestras hermosas estatuas y monumentos. Esto tras el retiro de las estatuas de los confederados en Baltimore, quienes se oponían a la abolición de la esclavitud. En El Paso, Texas, agentes federales detuvieron otro tráiler con 23 migrantes y más de 100 kilogramos de marihuana. Las autoridades informaron que 18 adultos y 2 menores de edad estaban dentro de la caja del tráiler, mientras que 2 mujeres y un hombre fueron encontrados en la cabina del vehículo. De acuerdo con información de la Oficina de Inmigración y Aduanas, al menos 20 personas son mexicanas, la mayoría pues, y 3 guatemaltecos. Vamos a las breves del país. Las primeras horas de este viernes, el Sismológico Nacional registró un temblor de 5.4 grados Richter. El sismo tuvo su epicentro al sur de Atoyac de Juárez, Guerrero. El movimiento fue perceptible en la Ciudad de México, sin embargo, la alerta sísmica no se activó. Protección Civil informó que no se reportaron incidentes. Un juez de control del Centro de Justicia Penal en Puebla vinculó a proceso a Leticia Rodríguez Lara, doña Leti, presunta exlideresa de un grupo criminal que opera en Cancún, Quintana Roo, ligado al cártel de Sinaloa. Lo anterior por los delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de transporte y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. La Procuraduría de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó el hallazgo de 7 cuerpos en 4 fosas ubicadas en la zona serrana del municipio de Valparaíso. Con este hecho, se eleva a 26 cuerpos en total que se han encontrado en esos predios. Elementos de la Policía Federal rescataron a 43 migrantes en Poza Rica, Veracruz, entre ellos 17 menores de edad. Los indocumentados son originarios de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. El operador del vehículo en el que viajaban y su acompañante quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Es un gusto que esté con nosotros siempre aquí en el estudio Enrique Sevilla. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República. Y por supuesto, Enrique, antes que nada, muy buenos días. Buenos días. El tema, la renegociación del Telecán. ¿Cómo viste estos primeros días, de acuerdo con lo que declararon las contrapartes que están en este momento reunidas en Washington? Bueno, un comienzo, hay distintas perspectivas sobre este comienzo. Creo que algunas personas dicen que es lo que habría que esperarse, es una renegociación que empezaba en Estados Unidos, una negociación que fue Estados Unidos el que la pidió y por tanto era previsible que empezara con un discurso relativamente agresivo en términos de que vuelven al mismo tema de que el déficit comercial es una prioridad, que quieren hacer cambios en la balanza comercial por medio de una negociación como la del tratado, cosa que analistas, empresarios y los gobiernos de México y Canadá han insistido que pues ni siquiera es la manera, más allá de si están de acuerdo o no en la necesidad de cambiar la balanza comercial. Eso no se logra por medio de una negociación comercial. Sin embargo, el embajador Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, insistió mucho en ello y pues eso sí contrastó un poquito con la posición del personaje, porque específicamente este personaje se considera uno de los más moderados, por así llamarlo, uno de quienes es más razonable al momento de entender los temas comerciales, en contraste obviamente con Donald Trump o incluso el propio secretario de Comercio, Ross, que él también ha sido mucho más agresivo en su retórica. Sin embargo, en esta ocasión la adopta el representante comercial. Y pues habrá que esperar por lo pronto. El domingo me parece que vamos a saber un poquito más de cómo fueron estas rondas, pero de entrada sí creo que pues hay la posibilidad de que no se logre negociar todo en las 7 rondas que se plantearon para acabar en diciembre. Creo que es un plazo muy corto. El secretario Ildefonso Guajardo dijo que por él, que no iba a ceder a las prisas, que si había que sentarse más tiempo, pues se sentaba más tiempo. Y en vista de estas discrepancias,
por más que empresarios, por más que canadienses y mexicanos insistan con Estados Unidos en matizar ciertas posiciones, si Estados Unidos se mantiene firme, intransigente, pues sí veo la posibilidad de que se extiendan las negociaciones. ¿Cuáles son para México, pensando estrictamente en México, nuestros beneficios y las debilidades que podríamos enfrentar en estas negociaciones? ¿Cuáles son los puntos centrales que México debe estar cuidando, protegiendo? ¿Y cuáles son los puntos que puede en un momento revertirle a Estados Unidos? Pensando que Canadá, bueno, pues es un aliado, ¿no? Y más o menos coincidimos en los puntos centrales. Claro, las posiciones de México y Canadá son relativamente similares. Varían en algunas cosas que no necesariamente son contradictorias, sino que ponen énfasis complementarias. Ajá, exactamente. En términos de lo que México debe cuidar, bueno, en primer lugar, y lo que han coincidido no solo analistas, sino también el sector privado, es mantener el acceso al mercado. O sea, impedir que el comercio entre México y Estados Unidos no sea menos libre de lo que ya es ahorita. Que es ya de por sí un reto importante. Recordamos hace algunas semanas, platicamos sobre el tema del azúcar y cómo el sector estaba pues satisfecho porque mantuvo el acceso, pero por otro lado reconociendo que se trataba de un acuerdo de lo malo lo menos. En el caso del tratado, creo que la prioridad principal es al menos mantener el acceso como está y conseguir mantener la certidumbre para que empresas e inversionistas de Estados Unidos y Canadá y de otros países del mundo sigan viendo a México como una plataforma confiable para exportar hacia Estados Unidos y Canadá. Porque sabemos, por ejemplo, no solo el Telecán trae inversiones de Estados Unidos y Canadá, sino de muchos otros países del mundo, que saben que si se plantan en México tienen muchas mejores condiciones para, a partir de ahí, exportar hacia Estados Unidos y Canadá. Una de las cosas en las que Estados Unidos insiste mucho es que quiere que las reglas de origen sean más estrictas. La regla de origen es el porcentaje de contenido regional que necesita tener un producto para recibir el trato preferencial del tratado. Estados Unidos quiere que sea mucho más estricto a manera de que empresas de fuera de la región no vengan a instalarse en México, sino que se instalen directamente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que son al menos dos temas en los que México más tiene que insistir, ¿no? Hay otros que también le interesan, pero esos son, creo, los prioritarios, ¿no? Neurálgicos. Enrique, tú has mencionado, de acuerdo con lo que hemos visto, que esta renegociación pueda tardar todavía un tiempo más allá de lo planeado, ¿no? Que sería el final de año. ¿Qué implicaciones puede tener esta tardanza en la renegociación del Telecán? Bueno, en términos prácticos. Las implicaciones son muchísimas y el número de escenarios todavía es bastante amplio, pero de entrada el traslape ya con tiempos electorales. Traslape que creo yo es inevitable aún si le echan ganas. ¿Por qué? Porque suponiendo que terminan en diciembre de este año, los tiempos legislativos en Estados Unidos, que es el país que va a ser más controversial, los tiempos legislativos para que en Estados Unidos se discute y se apruebe en su Congreso, llevan al hecho de que si terminamos la negociación en diciembre, el tratado se va a estar firmando por ahí de junio. Estamos hablando a semanas de la elección presidencial aquí en México. Entonces, es inevitable que el tema se va a politizar durante la campaña electoral. Aún si las negociaciones están terminadas. Si las negociaciones se extienden hacia el año próximo, si se llegan a traslapar con la coyuntura electoral, bueno, ahí el interés al menos de México será meterse lo menos en el tema del tratado, ¿no? Si las negociaciones siguen pasando la elección en México, se van a traslapar con las elecciones legislativas en Estados Unidos, que son en noviembre próximo. Eso es todavía más peligroso porque sabemos que el presidente Donald Trump se estaría jugando, el Partido Republicano más bien, se estaría jugando el control del Congreso en Estados Unidos en esas elecciones. El Telecán sabemos que en Estados Unidos es un tema muy tóxico en términos electorales, entonces si sigue abierto para entonces, ahí sí ya hay, pues hay los peligros de que llegado el caso el presidente, y que Donald Trump tenga el incentivo de para congraciarse con su base a corto plazo, haga alguna acción radical, por llamarlo de alguna manera, salirse o decir me levanto de la mesa y luego vemos,
cosas por el estilo, ¿no? Claro. Entonces, sí estamos hablando de que pues puede ser un proceso que en el mejor de los casos vamos a tener un nuevo tratado entrando en vigor hasta 2019. En el peor, pues se nos puede extender todavía mucho ya más. con otro gobierno, ya con otra legislación. Sí, exactamente. No Al menos obstante, aquí en México va a entrar en y vigor es cierto, con el y como siguiente comentas, gobierno. pues es prácticamente inevitable que suceda esta nube electoral, ¿no? que se aparque arriba de las negociaciones de Tratado de Libre Comercio. No obstante, es una oportunidad también, ¿no? Es decir, renegociar el Tratado de Libre Comercio es una oportunidad, creo que de oro importante para que beneficie a los tres países y al comercio en un mundo globalizado, en un contexto de relaciones internacionales donde es inevitable el libre comercio, donde beneficiaría en un momento a las sociedades. Claro, es una oportunidad, digo, hay que México y Canadá quieren tomarla como tal y ya que se abrió, pues bueno, ok, Pues, modernicémoslo, mejorémoslo. Pero también es importante tomar en cuenta que se está negociando desde un plano defensivo. Leía yo, por ejemplo, el documento de la Cámara de Comercio de Canadá, que le envió al gobierno para manifestar la posición de los industriales canadienses, y decían, bueno, ok, una renegociación pues, sí está en nuestro interés porque hay cosas que podemos mejorar, pero esta renegociación no nos gusta, nos hubiera gustado negociarlo en otros términos. ¿Por qué negociar cuando la posición contra el libre comercio es pues, tan adversa en Estados Unidos, ¿no? Que es el principal mercado? Entonces, pues sí, creo que México y Canadá comparten esa intención de mejorarlo, de actualizar el tratado, incluirle nuevas cosas, pero no hay que perder de vista que a final de cuentas es una negociación que estos dos países, México y Canadá, la comienzan y la van a mantener a la defensiva. Así es, y es que es una renegociación, podríamos decirla, forzada por Estados Unidos, ¿no? Exacto. Tal vez si se hubiera, digo, las circunstancias en las que se firmó el Telecan a las actuales son distintas, pero en esta ocasión hay un peso, ¿no? Un peso en contra que es Donald Trump. Claro, y aparte de un Donald Trump bastante inestable, ¿no? Podría parecer un tema de otra esfera, lo que vimos en Charlottesville esta semana, pero eso detonó que varios empresarios se levantaran de su consejo empresarial, lo que a la postre detonó que Donald Trump dijo, no les gusta lo que yo digo, pues disuelvo el consejo. Claro, no, terrible. O sea, cuando en el transcurso de las negociaciones, como ya ha empezado a pasar, las empresas le digan a su gobierno, oiga, a mí no me interesa reglas de origen más estrictas, yo estoy contento con las reglas de origen como están, pues no sabemos si lo va a escuchar o simplemente les va a decir, pues no me importa y yo sigo por mi camino, ¿no? Ya para finalizar, entonces, para revisar un poquito el calendario, terminan esta primera mesa el próximo domingo, que la idea es tener un primer documento base y vienen otras negociaciones, otras mesas, primero en México y luego en Canadá. Así es, y bueno, también creo que el resultado y lo que se llega a saber de cómo estuvo el tono de las negociaciones y lo que se avanzó en esta primera ronda, creo que va a ser muy ilustrativo sobre lo que nos espera. Ahorita todavía nos quedamos con los discursos de cada uno de los miembros, con los documentos de sus prioridades, pero cuando sepamos cómo se llevó a cabo el trabajo, así no sepamos exactamente qué condiciones van negociando, porque muy probablemente eso no se sepa. Sabemos que por estrategia las negociaciones tienden a ser lo más cerradas posibles, pero si podemos leer el tono de las conversaciones y ese tono es alentador, pues qué mejor, ¿no? A ver con qué nos enfrentamos acá en México en mediados de septiembre. Perfecto. Sería interesantísimo, imagínate estar husmeándolo, cómo debaten, cómo se enojan, cómo riñen, cómo se alían, ¿no? Las distintas partes. Ahí ya lo sabremos, porque todo se sabe. Todo se sabe, y más ahora. También las condiciones en las que se negoció el paso eran muy distintas, claro. ¿no? Ahorita puede haber filtraciones, yo qué sé, ¿no? Así es. Claro. Bueno, pues muy interesante. Gracias, Enrique Sevilla, investigador del Centro de Estudios Internacionales, y Roberto Bosques, por estar esta mañana de viernes. Que pase un excelente fin de semana. Igualmente este espacio, Omar, gracias. Y hoy también es viernes de En Corto y en punto de las 8 de la noche. No se pierdan esta interesante conversación que tuvo mi compañera Dalia Valp con el artista contemporáneo, un gran artista contemporáneo, Bosco Sodi. Mi obra está muy basada en el proceso. Creo que parte por lo de haber venido de mi abuelo, que era doctor, y mi papá de ingeniero químico. Me gusta a mí mucho, me interesa mucho el proceso, la parte del material, la parte de ir descubriendo como del tratar y tener el error y volver a modificar.
Y bueno, como sabes, como platicamos ahora, toda mi obra está muy basada en la filosofía wabi-sabi, en cómo el accidente, el no control, el paso del tiempo, los aspectos externos a la obra le dan también una cosa única, ¿no? Que lo que me inspira es el proceso. Yo creo mucho más en el proceso, me interesa mucho más el proceso que el resultado final. Pero no es una inspiración, yo creo que más, en mi caso, pues es más el día al día, la vida que te va dando ideas, las cuales las tratas de llevar a cabo, muchas veces con éxito, muchas veces sin éxito. El arte sirve para encontrarse uno mismo, ¿no? Yo creo que el arte sirve para descubrir la parte bella de los seres humanos que muchas veces nos olvida, ¿no? Esta parte bondadosa, esta parte moral, esta parte comprometida, esta parte de entender que la vida es un momento y que hay que disfrutarla, hay que ayudar a las demás personas, hay que dar. El presidente Enrique Peña Nieto condenó el atentado terrorista en Barcelona y envió condolencias para las familias de las víctimas. En México al Día, Javier Oliva, experto en seguridad nacional, nos habló de los atentados ocurridos en Barcelona. De nueva cuenta, instrumentos de la vida cotidiana, como pueden ser los cuchillos de cocina o un vehículo en este caso, pues se convierten en artefactos mortíferos lanzados contra, principalmente en lugares turísticos. Es muy impactante observar que este tipo de atentados se dan en una sociedad tan confrontada consigo misma. Afirma la PGR que aplicará todo el peso de la ley si se comprueba que funcionarios mexicanos recibieron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. En el mundo detienen un tráiler con 23 migrantes y más de 100 kilogramos de marihuana en El Paso, Texas. Más adelante, la Universidad de California y Google desarrollarán la primera película en HD sobre el eclipse solar del próximo lunes. Y en los deportes, la selección mexicana se prepara para encarar el torneo de FIBA AmeriCup 2017. Del mundo real nos vamos al mundo virtual, como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati y Omar, qué gusto me da saludarlos y por supuesto a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV, también en Facebook Live, en Noticias México al Día y en Twitter en @mexaldía. Muy buenos días a todos, feliz viernes y bueno, iniciemos con la información, por supuesto, de ciencia, tecnología, innovación, de redes, porque ayer el ataque de Barcelona fue una vez más pretexto para analizar qué tanto nos sirven y todos los dilemas morales y éticos que se ocasionan debido a las redes sociales. Con el hashtag Barcelona, miles de usuarios de Twitter inundaron la red social con mensajes, por supuesto, de apoyo, pero también sucedió algo ejemplar. Empezaron a inundar la red social con imágenes de gatos, esto para despistar a los terroristas en busca de información sobre el operativo policial y para no replicar imágenes de las víctimas en solidaridad con sus familiares. Las autoridades municipales y fuerzas de seguridad habían pedido ya a los ciudadanos a través de esa red social que no se compartieran imágenes a través de las redes sociales del suceso. Este recurso de compartir fotos de gatos surgió por primera vez en Bélgica con el atentado del 22 de marzo de 2016 en Bruselas, que como recordarán dejó 35 muertos. La Policía Nacional agradeció el apoyo prestado por los ciudadanos que respondieron a la petición de no dar detalles sobre las operaciones coordinadas antiterroristas y que en vez de eso publicaron las fotos
de estos tiernos gatitos. Y es que pues las redes sociales son una gran herramienta en este tipo de situaciones. Por supuesto, se activó la herramienta Safety Check de Facebook. Las personas empezaron a utilizarlas para ofrecer apoyo, asilo a las personas que no tenían dónde resguardarse durante las horas de mayor peligro. Sin embargo, también provocan pues una gran conmoción cuando se empiezan a compartir imágenes, por ejemplo, de las personas afectadas, o cuando se empiezan a compartir detalles de los operativos policíacos que podrían dar pistas y arruinar los mismos. Así que, pues un gran ejemplo de lo que sucedió ayer en Barcelona con estas imágenes de gatitos en Twitter. Y vayámonos ahora hacia el espacio, porque sin duda es el tema científico y tecnológico de estos días. Me refiero al eclipse del próximo lunes 21 de agosto, donde la luna se interpondrá, por supuesto, entre la Tierra y el Sol, formando un eclipse solar que en Estados Unidos se podrá ver de manera total en una franja que recorrerá el país de extremo a extremo. Aquí en México se podrá ver solo parcialmente, es decir, no se oscurecerá de la misma manera que en Estados Unidos, pero saquen pluma y papel porque hay forma de poder ver el eclipse total desde cualquier lugar del mundo, por supuesto con ayuda del celular y la computadora. Para poder seguir el paso del eclipse por 10 diferentes puntos de Estados Unidos, Twitter se unió a The Weather Channel para transmitir desde lugares como Nashville, desde Tennessee o desde Kentucky. Durante la transmisión se incluirán videos tomados con drones y fragmentos de lo que publique la NASA. Los usuarios podrán participar en la transmisión y compartir sus propios videos. Por su parte, la NASA, por supuesto, transmitirá las imágenes que capturen sus telescopios, pero también aviones y aeronaves. Se desplegarán además 57 globos capaces de alcanzar grandes altitudes para que puedan ver el eclipse desde un ángulo totalmente diferente, también por supuesto desde la Estación Espacial Internacional. Y la cadena de noticias CNN tendrá una cobertura especial que incluirá un video en 360 grados y en calidad 4K, además de comentaristas como el astronauta Mark Kelly, quien hace poco regresó del espacio después de estar un año en la Estación Espacial Internacional. Y la Universidad de California, Berkeley y Google anunciaron que generaron una alianza para desarrollar la primera película en high definition, en alta definición, sobre el eclipse solar de este próximo lunes. Su acuerdo permitirá desarrollar el primer largometraje realizado sobre este fenómeno astronómico. El proyecto cuenta con 3 peculiaridades muy importantes. Será generada por algoritmos a partir de los cientos de imágenes que recibirán de los aficionados que contemplen el evento desde diversos puntos de Estados Unidos, y además el video será realizado apenas unas horas después de que el eclipse del Sol comience. Se trata, por tanto, de un proyecto de ciencia ciudadana, el cual podrá verse el próximo lunes ya en la página web que se llama Eclipse Mega Movie. Y por eso durante meses la Universidad de California ha entrenado a más de 1,500 voluntarios para que tomen fotografías sobre este eclipse solar desde su inicio hasta su final. El objetivo no es solo retratar la evolución del evento celeste, sino también capturar imágenes que reflejen 2 fenómenos muy llamativos: las perlas de Bailey y el anillo de diamante que suceden durante el eclipse, así que no se los pierdan. Y bueno, ahora estamos viendo imágenes en vivo desde la NASA porque se acaba de lanzar un satélite de comunicaciones. Ahí estamos viendo pues desde el espacio estas imágenes que nos envían en vivo. Y bueno, se acaba de lanzar un satélite de comunicaciones de Estados Unidos y de la NASA, que es muy interesante porque ofrece comunicaciones para más de 40 misiones de la NASA, que incluyen al telescopio Hubble. Es decir, este satélite nos permitirá recibir las impresionantes, impactantes imágenes del telescopio Hubble y también información desde la Estación Espacial Internacional. Esta es la información. Buen fin de semana. Eduardo Marín nos tiene la recomendación de la película pues de esta semana. Eduardo, muy buenos días, es un placer saludarte. Buenos días, Omar, buenos días, Pati. Gracias, gusto en saludarlos igualmente. Pues sí, vamos a recomendar una película que es relevante, El Círculo, que es una historia que nos remite a situaciones reales de la actualidad, la alta tecnología sobre el uso de redes, chats en vivo, diagnósticos médicos a través de nuestros dispositivos tecnológicos,
y las consecuencias de toda esta tecnología en la convivencia cotidiana. La película pues plantea con eficacia los riesgos en la sociedad actual de la obsesión por la transparencia pública al extremo, por el exhibicionismo digital, pero también es un testimonio preciso del dominio por intereses económicos de los grandes corporativos tecnológicos en las relaciones sociales. Tiene un relato eficaz, preciso, que es inquietante a su vez, porque todo lo que describe ya existe, solo lo aborda en un contexto de situaciones, corporaciones y personajes pues ficticios. Es cierto que hay situaciones en la película forzadas, personajes pobremente delineados, pero el relato es convincente y el balance general sin duda es relevante, es satisfactorio, es positivo, porque las implicaciones que conlleva este relato y de las que todos nos podemos identificarnos, es algo que nos plantea un dilema sobre nuestra sociedad actual. Y bueno, el reparto también ayuda a la película con el siempre eficaz Tom Hanks, al lado de la inglesa Emma Watson, quien sin duda es de los actores y actrices que surgieron de Harry Potter, pues sin duda es la que más ha tenido éxito y la que tiene una carrera más promisoria. Claro. Y bueno, es sin duda Emma Watson a sus 27 años, pues una actriz indudablemente talentosa y con un futuro que luce sólido. Así que esta película del Círculo, que repito, pues aún con sus fallas, es una película que ciertamente vale la pena, que nos inquieta, que nos incita a una reflexión y que siempre capta nuestro interés. Pero quien nunca falla eres tú, y muchísimas gracias, Eduardo, por esta recomendación. Te deseamos que pases un excelente fin de semana. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, hasta luego. Damián Alcázar encabeza el reparto del Complot Mongol, película basada, por cierto, en la famosa novela de Rafael Bernal. Bajo la dirección de Sebastián Del Amo inició el rodaje del Complot Mongol en el Club de Periodistas. Pues el Complot Mongol es, para los que no lo sepan, es una adaptación de una novela escrita por Rafael Bernal en los años 60. El filme, cuyo estreno está programado para el segundo semestre del 2018, cuenta con un reparto llamativo. Por supuesto es una novela extraordinaria, el que no la ha leído reprobado, porque es la madre de la novela policíaca en México y es extraordinaria. Me encantó la idea de que Sebastián me llamara a Complot Mongol, una película que ya había hecho mi hermano, mi brother, Pedro Armendáriz, una novela increíble, una novela de cine negro, policíaca. Para el veterano actor Javier López, la cinta representa la oportunidad de mostrar sus aptitudes en un género distinto. Pues estas son pequeñas salidas de lo que está acostumbrado la gente a ver, pero creo que es importante que también el público se dé cuenta que no solamente puedo hacer a Chabelo, sino que puedo hacer cualquier personaje, porque fundamentalmente estudié para eso. Escrita en 1969 por Rafael Bernal, El Complot Mongol es una novela considerada pionera del género negro en nuestro país. La obra narra la historia de un policía judicial con la encomienda de investigar un plan para matar al presidente de los Estados Unidos durante una visita a México en plena Guerra Fría. En los años 70 el relato fue llevado por primera vez a la pantalla grande, con Pedro Armendáriz en el rol del policía Filiberto García. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y un texto con el nombre de Diego Rivera y la firma de Juan O'Gorman fue descubierto en la fachada de la casa del legendario pintor mexicano. El hallazgo se produjo en la fachada sur del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, ubicado en San Ángel. Esto es lo que acredita esta leyenda, donde asienta que es casa de Diego Rivera, construida por el arquitecto muy joven funcionalista Juan O'Gorman, y es la alianza que establece también Diego entre el arte social y político con el que él se ha comprometido y la arquitectura social y política.
De la existencia de la firma se tenían antecedentes por una fotografía histórica localizada en el archivo fotográfico del Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 2015, la investigadora Cristina López obtuvo copia de la imagen y desde entonces, especialistas del INBA se empeñaron en hallar el sello. Lo que pasa es que estas casas tienen mucha vida, desde 1932 que se termina y de 34 que la habitan Diego y Frida, hasta el presente pasaron muchísimas cosas. Diego la transformó en ocasiones, vivieron también aquí las hijas de Diego Rivera con sus esposos, vivió Rafael Coronel, vivieron muchas gentes. En 2016, como parte de unas obras de conservación y mantenimiento, se determinó remover las distintas capas de pintura que cubrían la pared de la fachada, a fin de corroborar la teoría de la ubicación de la firma. Fue entonces que apareció el texto con los nombres de Diego Rivera, Juan O'Gorman y el maestro de obras Alvarado. Y por eso aparece también el nombre del albañil, del cargado de albañilería de toda la construcción, porque se tenía también una visión integral del trabajo en equipo y sin jerarquías, que era también lo que pretendió en muchos casos Diego Rivera y la arquitectura funcionalista. A la develación oficial de la firma acudieron Guadalupe Rivera Marín, presidenta de la Fundación Diego Rivera e hija del muralista, y Lidia Camacho, directora del INBA. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Viernes de lujo, ya está aquí Javier Aranda. Javier, hola, buenos días. Confiésanos, por favor, ¿qué estás leyendo? Confieso ¿Qué leíste? que sigo leyendo cosas para entender lo que pasa. Estamos viviendo situaciones extremas en todas partes, lo de Barcelona es lo más reciente, pero tenemos también un contexto que tiene que ver con nuestro vecino, es casualmente el país más poderoso, que está moviendo muchos hilos, y yo creo que sin darse mucho cuenta el presidente Trump, que están, digamos, poniendo una plataforma para que grupos radicales se empoderen y hagan lo que están haciendo precisamente en Estados Unidos. Esas manifestaciones racistas, neonazis, en donde cobran vidas y están fincando un discurso cada vez más violento, que por supuesto no creo que quieran dejar que termine solamente en su país o en un estado, que es Virginia, sino la idea es conectarse de muchas maneras, ¿no? Todos los grupos extremistas siempre buscan sus embajadores, siempre se alimentan entre ellos, las redes sociales ayudan, digamos, a ese intercambio que existía de muchas maneras, aunque más lento, y yo lo veo como un peligro en muchos sentidos. Es una cosa cultural que está larvada, y me sorprendió ver que muchos mexicanos condenamos el racismo, el neonazismo que está surgiendo en Estados Unidos, pero se nos olvida que nosotros también somos un pueblo o una nación profundamente racista de muchas maneras. Sí. El racismo además no se limita solamente a la relación que tienen un grupo dominante, los que hablamos español, respecto a los pueblos indígenas, sino entre todos los sectores sociales siempre hay elementos que a veces nos hacemos de la vista gorda. Tenemos un recurso muy utilizado que es el humor, la ironía, todo lo llevamos como a guasa, como a bajar la importancia, pero son elementos que están ahí precisamente fijos, ¿no? Entonces leí un libro que se llama Alfabeto del Racismo Mexicano, que a manera de enciclopedia o de diccionario empieza a tocar algunos puntos que a veces no les hacemos mucho caso. Por ejemplo, él da un caso decimos no somos racistas, pero nos ha costado mucho aceptar que existan, por ejemplo, estaciones de radio donde se habla otomí, donde se hable náhuatl, y él da un ejemplo, dice cómo es posible que en Chicago existan transmisiones de una estación de radio en otomí, y en México no sea algo tan fácil. Entonces va documentando con muchos ejemplos de qué maneras nosotros también tenemos un discurso racista, y algo que señale, yo creo que es atendible, dice que la gente que tiene poder económico o que tiene poder político, que manifiesta algunas formas de racismo, le está dando plataforma, y eso es lo que pasó en Estados Unidos, a esos grupos extremos para tomar decisiones y políticas y llevar a cabo cosas que atentan contra el mismo tejido social. No olvidemos que en el caso de Estados Unidos el racismo, bueno, es en todo el mundo, no solo en Estados Unidos,
el racismo tiene un fundamento que es económico y eso se nos olvida. Los blancos explotados no tienen mejores sueldos porque los patrones no quieren pagar más. Pero si los blancos mal pagados aceptan el discurso racista, la culpa no es del patrón que no paga, sino del negro que está ahí al lado, que me quita el trabajo, o el brownie, o el café, o el moreno, que viene a desplazarme del trabajo que yo podría hacer. El hecho es que esa gente, los blancos, como se sienten superiores, no están dispuestos a realizar las labores, por ejemplo, que en el campo hacen los mexicanos y otros grupos, porque pues, les parece indigno, les parece que les pagan muy mal, y por esto digo que tiene un factor económico la cuestión racista en todas partes, ¿no? Siempre hay un culpable, que es el diferente, es el de la piel morena, y si los grupos blancos compran este discurso, bueno, pues pasa lo que estamos viendo, ¿no? El culpable hay que eliminarlo, al culpable hay que segregarlo, es la política de Trump en materia de migración. Y nosotros, ¿qué hacemos también? Decimos, bueno, nosotros también padecemos la migración, pues son los guatemaltecos, ¿no? Como que siempre hay un estamento de color más oscuro que no nos corresponda y ellos son, en efecto, los culpables. Desde el año pasado, en el mundo del fútbol americano, hay un quarterback que se llama Colin Kaepernick, es de tez morena, y se sentaba durante lo que es el himno de los Estados Unidos, allá antes de cada partido. Ahorita fue condenado, es tachado, no lo quieren, y él siempre dijo, yo no soy antipatriota, no voy contra los Estados Unidos ni contra la bandera. Es esto para que abran los ojos y vean el racismo que está viendo y cómo nos están golpeando. Hoy en día hay muchos más jugadores de americano que están haciendo lo mismo y siguieron. Pero Colin Kaepernick sigue manchado y no tiene equipo en estos momentos. Pero ya varios jugadores de americano se están sentando durante el himno de los Estados Unidos. Por supuesto que mañana, te lo aseguro, que después de lo de Charlottesville, todos los de raza negra estarán sentados. Fíjate que son cosas que como que toleramos, como que vemos hasta chistosas, ¿no? Como puntadas de algunos grupos y no realmente te están revelando malestar de una parte y encono de la otra por políticas que no tienen ningún sentido. Lo que realmente no está funcionando son los modelos económicos que hemos querido imponer y que hemos perpetuado varios años y necesitamos modificar para que esas minorías afectadas blancas no estén ahora sí que echándole la culpa a los otros. Un presidente, Lyndon B. Johnson, decía que parte del racismo, del negocio del racismo, era justamente convencer a los blancos de que ellos no eran culpables, de que sus patrones no eran culpables de su situación económica. Dice, si ustedes los convencen de eso, ellos solitos van a hacer ese trabajo y van a culpar a los otros y nunca van a acceder a tener una mejor economía. Yo creo que tenía razón. Por eso digo que tiene un sustento económico y lo que tenemos que modificar son esas cosas para que tengamos todos un piso más parejo y que realmente el color de la piel, pues ahora sí que sea lo de menos. Exactamente. Ana Cristina. En México es muy importante que lo visibilices porque está tan normalizado que de verdad no nos damos cuenta. Recuerdo dos anécdotas cercanas, o sea, que pasaron hace muy poco tiempo. En una mesa, una persona que contaba la anécdota de que un repartidor le llegó y era español y rubio y no lo podía creer y le preguntaba de dónde era. Y otra persona que me dijo, es que es morena y es difícil que alguien moreno sea guapo. Sí. Y lo vemos completamente normal aquí en México. No, pues un día también una institución quiso hacer un anuncio y estaba buscando modelos morenos. Y llegó un cuate, un actor moreno, y la recepcionista, el primer filtro, le dijo, queríamos tipo mexicano, pero no tanto. Ay, y lo chutó. Qué cosa, Entonces son cosas que están ahí, dices, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el tipo mexicano? Increíble, claro. Y hubo un caso muy sonado en 2013 de una familia de pordioseros en Guadalajara, en donde eran puros 3 indígenas, 3 niñas, una tía, eran 2 adultos y una chavita güerita. Entonces, alguien pasó, un chofer y dijo, no, esta niña la secuestraron, pues es güera, o sea, ve los otros, son más prietos que nada. Entonces fue a reportarlo a las autoridades y le dijeron, no, aquí solamente que hay una denuncia vamos a proceder. Pues no contento con eso, lo subió a las redes sociales, hizo un gran escándalo y finalmente separaron a la familia y la niña decía, es mi madre, o sea, ¿por qué me separan de ella? Y era simplemente porque era blanca y ella fue hija, digamos, ilegal de una relación que tuvo esa mujer con un turista gringo. Demostró, hicieron pruebas de ADN y era hija de la señora. No, las historias de racismo en este país, ¿qué te digo? Así es. ¿Qué te digo? Además,
lo palpamos hasta en el lenguaje, la forma Totalmente. en que nos expresamos, ¿no? Denotamos No ese... seas naco. Sí, claro. Que finalmente claro. naco No seas viene de indio. totonaco, no seas Claro. indio. Sí, claro. Y cuando dices indio nunca lo dices así como, wow, la raza india, son poderes, no, lo ves como algo despectivo. Sí, los complejos. Y siempre lo relacionas con pobreza. Los morenos y los indios son los más Lamentable, fregados, pero ¿no? así es. Por Detrás eso de todo esto está la importante- ignorancia, ¿no? Además, Sí, claro. una ignorancia amplia, compleja y bueno, pues Pero precisamente yo creo para que la esto está- educación es parte de la Así manera es, en que pues. podemos romper esa nuez Ojalá. y quitar ese centro negro. Gracias. Ojalá, Javier. En el mismo mundo deportivo hay gritos en el fútbol de mico, de chango, que le hacen a jugadores de raza completamente negra, ¿no? En Europa. Entonces esto se ha castigado fuertemente por la FIFA del no al racismo. Entonces es un tema que sí tiene todos los tenores, ¿no? O sea, no es Perfecto, sencillo. y vamos al resumen. Atentados terroristas en Barcelona dejan al menos 14 muertos y 100 heridos. Decretan 3 días de luto. Se brindó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, compareció ante la PGR por las acusaciones en su contra en el caso Odebrecht. En el estudio, Enrique Sevilla, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló sobre las prioridades que tiene nuestro país en la negociación del Telecán. En el caso del tratado, creo que la prioridad principal es al menos mantener el acceso como está y conseguir mantener la certidumbre para que empresas e inversionistas de Estados Unidos y Canadá y de otros países del mundo sigan viendo a México como una plataforma confiable para exportar hacia Estados Unidos y Canadá. El actor mexicano Damián Alcázar protagonizará la película El complot mongol, basada en la famosa novela de Rafael Bernal. Y en los deportes, el mediocampista chileno Marcelo Díaz es nuevo jugador de los Pumas. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos durante la semana. El próximo lunes toda la información de lo que pasará esta primera ronda de negociaciones del Trato de Libre Comercio. Así es, Omar. Mientras tanto, muchas gracias a Miguel González, que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas, a nuestro invitado de lujo de los viernes, el señor Javier Aranda, a todos ustedes y sobre todas las cosas, a usted que nos hace el favor de vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego, pásela muy bien.